Dice acá, ahora. Dice, ideólogos criollos. No es otra cosa más que los precursores de la independencia. Nada más. Precursores de la independencia. ¿Y quiénes son esos? Son todos aquellos que contribuyeron ideológicamente a lograrla. Exacto, básicamente eso. Alguien que se consagre en este salón y me diga, ¿qué ideología estaba de moda en el mundo en aquel tiempo? Dime. El liberalismo por la Revolución Francesa y la Estados Unidos. Ya, el liberalismo. Otra. La ilustración. Recuerda, claro, es que, no, tiene razón. O sea, la ilustración es una ideología de carácter liberal. Eso es, o sea, tú has dicho el liberalismo, correcto, el liberalismo en su variante ilustración. Y la ilustración era la ideología que permitió la independencia de las 13 y la revolución. Y estas ideas van a llegar a estos precursores. Y estos precursores, estos ideólogos de la independencia del Perú, van a comenzar a desarrollar ideas que van a querer llegar a la independencia. Estos ideólogos se componen en dos partes. Son ideólogos separatistas y reformistas. Reformistas y separatistas. ¿Qué quiere un separatista? Quiere la independencia, separarse de España. ¿Quiere un reformista? ¿Qué quiere? Quiere cambios sin separarse de España. ¿Quién de los dos dice que España es la madre patria? El reformista. Por lo tanto, coloco acá al costado. Coloco ahí al costado. Separatista. Busca ya la independencia americana. ¿Ok? Busca la independencia americana. Eso es lo que quiere estos personajes separatistas. En cambio, los reformistas buscan cambios, pero sin separarse de España. Ya está. Buscan cambios, pero sin separarse de España. Listo. Eso es lo que quieren, por si acaso. Ya está. Sin separarse de España. Listo. Eso es. Ahora, entonces, esos son los separatistas y los reformistas, ¿está bien? Los separatistas y los reformistas. Ahora vamos con los ideólogos separatistas. A estos separatistas también se le dice precursores continentales. ¿Por qué? Porque su ideología llegó a todo el continente americano. Lo más relevante de ellos en este caso, es que buscan la manera de lograr la independencia. Eso es, buscan la manera de lograr la independencia. Juan Pablo Vizcarra Guzmán es peruano, ¿ya? Es peruano, es arequipeño y pertenece a la orden de los jesuitas. Por lo tanto, tú sabes que fue expulsado porque se expulsó a toda la orden jesuita durante las reformas borbónicas. ¿Ok? Este hombre sí era un intelectual muy interesante. Tanto así que logró escribir, ¿qué cosa? Logró escribir esta obra de acá. La carta a los españoles americanos. La carta a los españoles americanos. Y la escribió en francés, que era la lengua y la escritura revolucionaria en el mundo. ¿Ok? La cuestión está que Juan Pablo Vizcardo y Guzmán la escribió, mas no la publicó. La publicación la hizo recién su amigo Francisco de Miranda. Y Miranda se tomó el trabajo de traducir la obra del francés al español. Ese es lo llamativo que tuvo. ¿Ok? Ese es lo llamativo que tuvo. Ahora, entonces, mira aquí, para complementar, fue difundida por Miranda.
al año siguiente de su muerte. Eso también es cierto, porque sabían claramente qué cosa, que si lo difundía antes, lo más probable es que lo busquen para poder ajusticiarlo. El segundo hombre importante en este sentido va a ser el señor, ¿qué cosa? Francisco de Miranda, venezolano él, chamo él, ¿ok? Él nacido en Caracas, pero comenzó su trabajo como oficial del ejército español. Luego ya pasó al bando, ¿qué cosa? Al bando patriota. Es famoso, ¿por qué? Porque él es el que va a buscar ayuda afuera, en el exterior, para lograr la independencia. Es la conexión que tuvo América con Inglaterra. Y estando allá en Inglaterra, va a fundar una logia. La logia se llama la Gran Logia Americana o la Gran Reunión Americana de Londres. Lo que buscaba, ¿qué cosa era? Lo que buscaba era reunir a distintas personas criollas en Londres para poder ver de qué manera pueden lograr la independencia. Por lo tanto, es el fundador de las logias o sociedades secretas que conspiran a favor de la independencia. Eso es por si acaso, ¿ya? Luego, también vamos a tener que él agarró y ¿qué cosa hizo? Agarró y publicó la obra de Vizcardo, recuerda eso, publicó la obra de Vizcardo, ¿ya? Otra cosa más, este hombre le dicen hombre de dos mundos. ¿Por qué? Porque estuvo en los principales acontecimientos de la historia universal, estuvo en la independencia de las 13 colonias y estuvo en la Revolución Francesa, estuvo en esos lugares por si acaso, ¿ya? Y cuando ya estuvo en América, él fue parte de ¿qué? Fue parte de la Junta de Caracas, o sea, las juntas de gobierno. Junta de Caracas, que será también una de las primeras que intentará lograr la independencia americana. ¿Está bien? Listo. Eso es lo que tengo por si acaso. Miranda es quien es el que, fundador de las logias, hombre de dos mundos, porque participó en Europa y en América en sus acontecimientos más importantes del siglo XVIII. Y lo último fue unirse a la Junta de Caracas, que es la junta de gobierno que se formaron una vez que España estaba siendo invadida por Francia. ¿Ok? Por Francia. Entonces, eso es. ¿Ya? Ahora, el siguiente separatista es el señor José de la Riva Agüero. ¿Ya? José de la Riva Agüero. Este José de la Riva Agüero llegó a ser en algún momento presidente del Perú. ¿Ok? Pero acá, en este momento, solamente se le toma como precursor. La obra más importante con la cual contribuye es esta de acá, Las 28 causas. Las 28 causas. ¿Ok? Las 28 causas. Se llama Manifestación Histórica y Política de la Revolución de América, pero más que todo se conoce como Las 28 causas. ¿Por qué? Expone justamente esa cantidad de causas para ver el problema de la independencia americana. Y él lo expone y lo explica. ¿Ok? Ese es su trabajo como precursor. Haber escrito, haber contribuido con la obra llamada 28 causas de la independencia americana. Así es, las 28 causas. Ya después va a ocupar la presidencia. Y ocupará la presidencia mediante un primer golpe de Estado. Un primer golpe de Estado. Ese primer golpe de Estado en la historia del Perú se llama Motín de Balconcillo. El Motín de Balconcillo es el primer golpe de Estado del Perú y que permite que el señor Riva Agüero se convierta en el primer presidente. O sea, el primer presidente del Perú, independiente,
Es por golpe de Estado. Es por golpe de Estado. ¿Quién era el presidente más joven del Perú? Salaverry. Salaverry. Ahora, luego vienen los reformistas. Pero antes de pasar a los reformistas, ok, aquí debemos anexar ¿a quién? Aquí debemos anexar al señor, en este caso, número 4, Antonio Nariño. ¿Por qué Antonio Nariño? Antonio Nariño tradujo del francés, ¿ya? Tradujo del francés, ¿ya? Del francés, ¿ya? Al español, la máxima obra de lo que es la Revolución Francesa. ¿Ok? ¿Cuál? La declaración de los derechos del hombre y el ciudadano. Esa es la obra máxima que va a tener Antonio Nariño. ¿Ok? Antonio Nariño. La declaración de los derechos del hombre y el ciudadano. Esa es su obra máxima. ¿Está bien? La declaración de los derechos del hombre y el ciudadano. Él lo tradujo del francés al español para el entendimiento de los americanos. Eso es. ¿Ya? Y el último que debes saber, vamos a colocarlo acá abajo, el último que debes saber, aparte de Antonio Nariño, es 5. El señor Faustino Sánchez Carrión. Y Faustino Sánchez Carrión era conocido como ¿qué? Era conocido como el denominado solitario de Sayán. Solitario de Sayán. El solitario de Sayán, para que no lo reconozcan, pues. ¿Ya? Y este Faustino Sánchez Carrión fue, por si acaso, alguien que se va a convertir en defensor de la República, o sea, del tipo de gobierno republicano. ¿Ok? O sea, la República es división de poderes, poder ejecutivo, poder legislativo, poder judicial. Eso es. Un momento. Defensor de la República como tipo de gobierno. Por lo tanto, se convirtió en principal opositor a San Martín, porque San Martín quería la monarquía constitucional. Faustino Sánchez Carrión, solitario de Sayán, defensor de la República y escritor en su obra llamada La, y ahí se va a notar qué tipo de gobierno defendía, La abeja republicana. La abeja republicana. ¿Ok? Esa es Faustino Sánchez Carrión. Esos 5 serían separatistas. Ahí sí está completo, no falta nadie. ¿Ok? ¿Ya? Eso es los separatistas. ¿Ya? Ahora, luego de eso vamos a tener ¿qué cosa? Vamos a tener a los ideólogos reformistas. Los ideólogos reformistas. Estos ideólogos reformistas tengo a José Baquíjano y Carrillo. José Baquíjano y Carrillo. El primero de todos. José Baquíjano y Carrillo. Famoso hombre, Baquíjano y Carrillo, porque además de ser un reconocido intelectual de la época, ¿ok? Maestro en lo que es teología, ya maestro en lo que es teología, agarró y tuvo un famoso discurso, que en este caso lo va a convertir en un completo reformista. Ese discurso que él hizo se llama el discurso de bienvenida al virrey Jáuregui.
Ok. El discurso de bienvenida al virrey Jáuregui. Se supone que si es un discurso de bienvenida, todo iba a ir correctamente. Pero ese discurso al final significó todo lo contrario. Todo lo contrario. Fue una crítica contundente a lo que es, ¿qué cosa? A lo que es la sociedad virreinal. ¿Ok? De esa manera. Entonces, él agarró, reclamó, por ejemplo, por cosas como la forma del virreinato y su gobierno, la forma como trataron a Túpac Amaru en su rebelión. Todo eso tiene que ver, por si acaso. Además, por ejemplo, también ese señor Baquíjano y Carrillo, otra cosa que hizo fue escribir ese documento en la cual recibe al virrey, pero ese documento tiene un nombre, y ese documento originalmente se llama, acá vamos a colocar, se llama pues ya el elogio al virrey Jáuregui. Ya está. Elogio al virrey Jáuregui. Ya está. Eso es. El elogio al virrey Jáuregui. Eso es lo que va a escribir, por si acaso. Esto de saludar al virrey y todo eso es el elogio al virrey Jáuregui, por si acaso. Así se llama la obra. Y tiene un carácter reformista, ¿no? Quiere mejorar la condición de las personas que están acá en el virreinato. Luego vamos a tener a Toribio Rodríguez de Mendoza. Y Toribio Rodríguez de Mendoza es famoso ¿por qué? Famoso porque él es conocido y reconocido como el maestro de los próceres. ¿Ok? El maestro de los próceres. O sea, el maestro de los que luego se convertirán en los primeros hombres que lucharán por la independencia. ¿Era qué cosa? Era conocido como el Bacon del Perú. ¿Ok? Pero eso era por parte de sus estudiantes. En sí, la intelectualidad va a utilizar ese nombre. El maestro de los próceres. La obra máxima de este personaje, defensa de la carta pública. ¿Ok? Y él era qué cosa, por eso le decían maestro de los próceres, era rector del convictorio de San Carlos. Rector del convictorio de San Carlos. ¿Ok? Ya rector del convictorio de San Carlos. Y cuando ya se proclamó la independencia, por ejemplo, él fue presidente provisional del primer Congreso peruano. Provisional. ¿Ok? Ya provisional. Ahora, acá me ponen el nombre del Convictorio de San Carlos. Es la institución más avanzada en cuanto a la difusión de ideologías liberales. El Convictorio de San Carlos. En la actualidad, el Convictorio de San Carlos es la casona de San Marcos. La casona en el Parque Universitario. Ese es, ¿no? El Convictorio de San Carlos es la casona de San Marcos. ¿Ya? Eso es, entonces. Este señor fue rector ahí por cerca de 30 años. O sea, son varias las generaciones que fueron formadas por este profesor, ¿no? Por este maestro. Por eso se le llama el maestro de los próceres. El maestro de los próceres. ¿Ok? Ya, Convictorio de San Carlos. Luego, tienes que saber también de Toribio Rodríguez de Mendoza, es que aquí, en lo que es el Convictorio de San Carlos, estableció la práctica como modelo educativo. La práctica. ¿Ok? Ya la práctica. En este caso, ¿qué tenías que practicar? Fundamentos. ¿Qué tenías que practicar de repente en el convictorio? Si de repente estudiabas medicina, ya tenías que ir pensando en aperturar, en abrir los cuerpos. Porque antes de eso no se permitía. No se permitía para nada abrir los cuerpos. ¿Ese era qué cosa? Sacrilegio. O sea, lo peor dentro de lo que es, bueno, una de las cosas peores dentro de lo que es la iglesia. Dentro de lo que son los creyentes. Así que él es el maestro
de los próceres. El otro se va a llamar, ¿qué cosa? El otro se va a llamar, pues, Hipólito. Hipólito Unánue, correcto. Hipólito Unánue. Ahí está. Ya está. Hipólito Unánue. Listo. Él agarró, ¿qué cosa hizo? Él agarró y es estudiante de medicina en San Marcos. Además, en ese mismo lugar va a ser catedrático. Pero lo más relevante de este señor, que fue parte de una institución a la cual contribuyó a su formación, la Sociedad Amantes del País. La Sociedad Amantes del País. Esa es la institución. Sociedad Amantes del País. ¿Está bien? Amantes del País. Esa Sociedad Amantes del País escribía un periódico, ¿ya? Que en este caso, ¿cómo se va a llamar? Ese periódico se va a llamar El Mercurio Peruano. Pero como hemos dicho, estos son reformistas, por lo tanto, si son reformistas, no piden cambio, no piden independencia. ¿Ok? Eso es lo que pasa. El Mercurio Peruano. Ya, el Mercurio Peruano. Decían que era para fundamentar la ideología principal, que es en este caso la Ilustración en América, para poder identificarse con la libertad americana. Esas eran las ideas. ¿Ok? Ya, esas eran las ideas. ¿Qué más? Entonces, vas a tener a la Sociedad Amantes del País. Además, fue fundador del Anfiteatro Anatómico, el Jardín Botánico y sobre todo el Colegio de Medicina de San Fernando, donde la gente hasta la actualidad estudia medicina. Por si acaso, ¿ya? Es lo que actualmente se llama Escuela de Medicina de San Fernando. Escuela de Medicina de San Fernando. Y es donde la gente de San Marcos estudia hasta la actualidad medicina. ¿Ok? Medicina. De esa manera. Bien, otra cosa más. Acusado de conspirar contra el rey, conspiración de los fernandinos. Representó al virrey Pezuela en las conversaciones de Miraflores y fue parte del acta de la independencia. Pero lo que hemos subrayado es lo más relevante, es lo más importante. ¿Está bien? Ya es lo más relevante, es lo más importante. Ahí está un ejemplo de cómo era este periódico llamado El Mercurio Peruano, emitido por la Sociedad Amantes del País. ¿Ok? Ahí van a comenzar a escribir un montón de intelectuales. Eso es lo que va a pasar. ¿Ya? El Mercurio Peruano. Por si acaso, el Mercurio Peruano no te decía que te separes de España. El Mercurio Peruano también decía que tiene que mejorar la situación. El Mercurio Peruano no es separatista. El Mercurio Peruano es reformista, por si acaso. ¿Ya? Porque a veces eso también se ha enseñado mal. Esta es una parte de la Carta de los Españoles Americanos, donde plantea un gobierno propio de criollos. O sea, en resumen, lo que quiere ahí Juan Pablo Vizcardo Guzmán es que los criollos son los que deben estar preparados para asumir las riendas de esta tierra. Los criollos. ¿Ok? Los españoles nacidos en América. Y acá está. Ideólogos criollos, separatistas, reformistas. En este caso, vamos a tener separatistas, los más relevantes, pues, los más importantes. En este caso, vamos a tener... Vamos a tener acá a Vizcardo y Guzmán. Vizcardo y Guzmán. Y al costado vamos a tener a Francisco de Miranda. Son los más importantes. Son los más importantes. Reformistas, los más importantes, ¿no? Toribio,
Rodríguez de Mendoza. ¿Ya? Toribio Rodríguez de Mendoza. ¿Ya? Y el otro importante, ¿ya? Aparte de Toribio Rodríguez de Mendoza, exacto, Hipólito Unanue, un hombre muy versátil porque, como viste ahí, criticó a los virreyes, pero luego fue contratado por ellos para conferenciar con San Martín, etc. Debajo de ello, por si acaso, ya debajo de ello, solamente hay que colocar cuál es su aporte, cuál es su obra, cuál es su importancia. Vizcardo y Guzmán. Escribió cartas españolas americanas. Exacto. Escribió la llamada carta a los españoles americanos. Listo. Ya está. Ese es. Salud, salud. Ese es. Acá, Miranda, fundador de las logias o sociedades secretas. ¿Ok? La más importante, la Gran Reunión Americana. La Gran Reunión Americana. Eso es, por si acaso. Ese es para Miranda. ¿Ya? Para Toribio Rodríguez de Mendoza es rector del convictorio. ¿Ya? Convictorio. Ahí está. De San Carlos. Y además es considerado maestro de los próceres. Ahí está. Listo. Y en el caso de Hipólito Unanue, ¿ya? En el caso de Hipólito Unanue, ¿ya? Escribió en el Mercurio peruano. Vamos a tener que, ¿no? Fundó, Sociedad Amante del País. ¿ya? Fundó, ¿ya? La Escuela de Medicina de San Fernando. Ok, la Escuela de Medicina de San Fernando. Eso es. La Escuela de Medicina de San Fernando, eso es número 1. Número 2, ¿qué más va a hacer? ¿Va a hacer qué cosa? Va a ser, ¿no? Va a ser, escritor, ya, escritor del Mercurio peruano. Escritor del Mercurio peruano, esa es otra característica más. ¿Ya? Escritor del Mercurio peruano. Ahora, también va a ser parte de la Sociedad Amantes del País. Ahí está. Entonces, esas son las obras principales de estos personajes. Cada uno de ellos presenta eso como la parte principal de su aporte a la independencia. Porque estos precursores aportaron a la independencia, por si acaso. ¿Está bien? ¿Ya? Eso es. Ya eso es parte de tu elaboración. ¿Ya? Y, a ver, lo repito. Y lo que corresponde a la tarea, ¿ya? Revisa bien qué parte se ha enviado, porque no se ha enviado todo. Revisa bien qué parte se ha enviado, ¿ya? Porque no se ha enviado todo, por si acaso. ¿Listo? Eso es, por si acaso.